piano, que era prácticamente el único juguete o el juguete más importante, y donde yo vivía, que era en las afueras de la ciudad, terminaba el asfalto, o sea que de la esquina para allá era toda una cancha de fútbol. Con lo cual, lo único que yo podía hacer todo el día, porque además en la televisión no daban nada para los chicos, salvo el Capitán Piluso, era jugaba a la pelota y tocaba el piano. En mi casa se escuchaba el piano todo el tiempo porque mi vieja tocaba y mi vieja daba clases, de eso vivía. Así que fue como muy natural que ella me obligue a estudiar de muy chiquito y hasta que le agarré el gusto, ¿no? Para lo cual primero lloré y pataleé, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy por hoy estoy convencido que es la política que uno tiene que tener con los hijos. Mi primer trabajo profesional fue relativamente cerca de acá, fue en Mar del Plata. Hice 3 shows en una noche con Manuela Bravo. Y cuando terminé y me pagaron, no podía creer que me paguen por tocar, porque hasta ese momento yo tocaba en grupos de barrio y uno estaba acostumbrado a poner plata para tocar, ¿no? Así que nunca tuve dudas. Aún así, como yo pertenezco a esa generación cuyos padres pensaban, y quizá en algún momento era acertado, que sin un título uno no es nada, aún así tengo 16 materias aprobadas de la carrera de Derecho. ¿Qué hubiera sido de Adrián Llagues? No sé. Cuando murió mi viejo, yo a los 6 meses dejé y no es que no me gustase, a mí siempre me gustó la historia y me gustó leer y era una buena posibilidad, una buena aproximación. Pero la verdad es que iba a la facultad con los libros de música y trabajaba de músico, ya ganaba mi propio dinero tocando, o sea que... Digo, tenía 16 materias aprobadas y la primera vez que entré a tribunales fue hace un par de años, o sea que evidentemente no era para mí. O sea, era como el campo de pruebas, uno se formaba ahí, trabajaba ahí, era muy digno, insisto, había que tocar bien, no importa la música que se tocaba. Uno después en su casa escuchaba otra cosa y estudiaba otra cosa. Yo en ese momento ya había hecho composición, contrapunto, orquestación con Manolo Juárez, había escrito música sinfónica, pero iba a laburar con Manuela Bravo y la plata estaba ahí y el trabajo había que hacerlo bien, porque además si no lo hacía bien, había una fila de 10 tipos atrás míos que te mataban por tener ese trabajo, ¿no? En un momento decidí que era incompatible dedicarme a hacer mi propia música y seguir trabajando con cantantes o en grabaciones, porque eso no me permitía a mí armar una agenda mía de trabajo que me convenga a mí, sino que siempre estaba supeditado a si salía un trabajo con tal o con cual, suspender lo que yo tenía. ¿Era solo un tema de agenda o un tema que también creativamente sentías que te...? Y hay un poco de las dos cosas, o sea, lo que tiene el arte, al menos la música, es que es muy fácil diferenciar lo que es el trabajo de lo que es el arte, quiero decir, de lo que es tener una actitud artística, más allá de que uno después le salga bien o no. El trabajo es el trabajo, en general donde mejor se paga es donde en esas, hoy por hoy, o lo que sucedió luego, no había que tocar tanto y yo prefería dedicarme a otra cosa. Yo además a los 22, 23 años empecé a dar clases, primero por necesidad. Yo estaba trabajando con Julia Senko y un día Julia nos cuenta que tiene que parar de cantar 3 meses porque se iba a operar. Y yo me acuerdo que el primer pensamiento que tuve es, bueno, si esto me llegase a pasar casado y con hijos, ¿qué hago? Y dije, bueno, voy a empezar a dar clases. Primero empecé por necesidad, obviamente. Todavía recuerdo mi primer alumno, le di una clase que duró 4 horas y cuando terminó me fui a dormir porque no podía más y la sensación que tenía es que no le había enseñado nada y me lo volví a encontrar hace un par de años. Además de saber hacer el trabajo de uno bien, hay que saber defenderlo es saber comunicar lo que uno hace, defenderlo es darle un valor y defenderlo delante de los demás. Hay que ser organizado, hay que tratar de estar preparado, de no estar en falta. Quiero decir, si a mí me pagan para una grabación que empieza a las 10 de la mañana, yo tengo que llegar a las 10 menos cuarto, no a las 10 y cuarto. Hay que cumplir, si uno tiene que estudiar algo porque tiene que tocar, tiene que estudiarlo. Ahora, me parece que eso es aplicable a cualquier profesión. Un acto o un síntoma de madurez es cuando uno empieza a entender que nadie pagó una entrada ni perdió 2 horas de su tiempo para ir a sentarse en un lugar donde uno está mostrando todas las escalas que sabe. Y que en realidad uno tiene que decir algo diferente, o tiene que decir algo
que sea personal. Y ahí uno se relaja y deja de mostrar el título, ¿no? Lo que uno tiene que ser cuidadoso es de dejarle a cada uno su lugar. No es que el trío tiene mi nombre, entonces yo los estoy persiguiendo o molestando o tratando de que toquen estrictamente de tal o cual manera. No. Cada uno tiene su propia vida. Entonces, bueno, incentivarlos, que sientan que tienen un espacio, tratar de generar un trabajo que sea agradable. Lo que pasa cuando uno es músico es que si uno no hace un plan, uno se levanta todos los días y no sabe qué va a hacer con su día. Por lo tanto, un músico, como cualquier trabajador bien independiente, o sea, de esos que no tienen un consultorio o no tienen que no tienen una agenda estricta, me parece que tiene que ejercitar, digamos, hacer como una gimnasia de autodisciplina, lo más estricta posible. Puede hacer, aún en esas cosas sencillas que uno piensa que no tienen nada que ver, yo creo que ayudan como a templar la personalidad en ese sentido. Entonces, si uno puede manejar con piloto automático todas esas cosas, donde no hay que ser creativo, o sea, yo no quiero ser creativo a la hora del desayuno. Yo todos los días quiero comer un pomelo y tomar mate con 2 tostadas de pan negro. Eso es lo que quiero. Entonces, y no quiero ser creativo con los horarios para despertarme. Tengo el despertador puesto a la misma hora desde hace 10 años. Entonces, el resto, digamos, eso hace que toda la creatividad que yo pueda tener la aplique a aquello donde sí tengo que serlo. Y por otro lado, eso me ayuda a ser organizado. O sea, yo sé que me acuesto a la noche y tengo que tener, aunque sea una mínima idea de qué voy a hacer el día siguiente. Porque si no, lo que pasa con una profesión como la música, que además es una profesión muy inestable, en la Argentina es aún más inestable, lo que pasa es que uno puede pasar muchísimas horas. Yo diría, si uno lo programa así, uno podría perfectamente aprenderse de memoria la programación de HBO, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los premios? O las nominaciones o los reconocimientos. Son parte del trabajo, son un mimo. O sea, es algo que uno lo agradece, lo acepta de buen grado y es algo que tiene un beneficio teniendo en cuenta que es la posibilidad de darle visibilidad o algo más de visibilidad a lo que uno hace. Digo, yo soy director del Festival de Jazz. Todas las semanas recibo entre 15 y 20 discos de músicos de acá y de afuera que quieren participar. Lo que quiero decir es que hay demasiada música dando vuelta como para que uno pueda ganarse un espacio, una lucecita. Entonces, si un premio te ayuda en eso, bienvenido sea. Ahora, si porque te ganás el premio crees que sos Gardel y los guitarristas, o si lo perdés, crees que tenés que dedicarte no sé, a tejer al crochet, entonces estás en un problema. Están ahí, son buenísimos, pero nada, lo recibís, agradecés, salís a comer con tu novia y al día siguiente mejor que siga remangate y seguir dando clase o tocando porque esa es la vida real. Prácticamente todo el tiempo tiene que generarse su propio trabajo. Me parece que puede perfectamente interpolarse a la situación de cualquiera que está en una situación o de no tener trabajo o de tener un trabajo precario o de sentir que su situación laboral no es todo lo sólida que debería ser o al menos que no se siente seguro para el futuro. Hoy cuando veníamos para acá, Roger me preguntaba en qué basaba yo tener cierta tranquilidad respecto a mi situación laboral y yo le decía digamos, el único indicio, el único parámetro que yo tenía para manejar eso es confiar en que en los últimos 20 años nunca estuve más de 3 o 4 meses sin trabajar. Pero fuera de ese parámetro no tenía ningún otro, o sea, el futuro es siempre una situación de incertidumbre. A mí me parece que lo que puede llegar a ser interesante, ya no solo para alguien que trabaja con el arte, sino para alguien que trabaja o que está buscando trabajo, es cómo hacer que esa situación de incertidumbre se convierta en una oportunidad. O sea, no vivirlo como una crisis, no vivirlo con miedo, sino tratar de vivirlo de un modo creativo.